Gracias por acompañarnos. Somos Café, comunidad de amor, fe y esperanza. Sabemos que el mensaje que escuchará a continuación será de edificación para su vida. Mire cuántos niños tenemos saliendo en un jueves. Así que si usted está diciendo, amén, que me gustaría servir al Señor, me gustaría ser útil, ya usted sabe dónde puede ser útil, amén. Hacen falta maestros de niños y hacen falta varones, hacen falta hombres que quieran venir a enseñar a los niños, amén. Así que hombres, ponte las pilas, vamos a preparar la próxima generación, vamos a invertir en la próxima generación y comienza a enseñar a los niños de esta casa. Mire, el domingo tuvimos un culto diferente, un culto, no lo puedo llamar especial porque para mí todos los cultos son especiales, pero fue un culto diferente donde estábamos abriendo nuestro corazón, estábamos testificando y estábamos hablando acerca de la importancia de creerle a Dios en el matrimonio. Esta semana, este domingo, comenzamos oficialmente la serie de mensajes de vida familiar y vamos a estar hablando acerca del propósito y el plan de Dios en el matrimonio. Y dijimos el domingo que hay un número de teléfono que usted puede enviar un mensaje de texto haciendo una pregunta. Quiero aclararle que las preguntas que usted envíe son confidenciales, o sea, nosotros no tenemos manera de saber quién envía la pregunta. Lo digo porque hay muchas personas que me han dicho y se sabe quién hizo la pregunta. No se sabe quién hizo la pregunta, no tenemos manera de saber quién envió la pregunta porque eso es un número genérico de Google. Pon el número de teléfono, por favor, de mensaje de texto. Ese es el número de teléfono, apúntelo por favor, para que en un momento dado que usted tenga una pregunta acerca del matrimonio. No es que lo sabemos todo, se salió el número. Ahora, no es que lo sabemos todo, pero si podemos contestarla, se la contestamos. Y vamos a aprovechar a lo mejor el domingo y los domingos vamos a aprovechar para contestar algunas preguntas, y las que no las vamos a contestar por medio de Facebook Live. Y ahí usted puede hacer preguntas en cuanto al matrimonio y la familia. Y nosotros vamos a buscar contestarlas antes de comenzar el mensaje, amén. Abra su Biblia conmigo por favor en el libro de Colosenses capítulo 1. La semana pasada solamente pudimos discutir 6 versículos o 7 versículos más o menos. Mentira, 8 versículos de la semana pasada pudimos discutir. Y hoy vamos a terminar este mensaje. Y la semana pasada hablamos acerca de 4 razones por las que el apóstol Pablo felicitaba a la iglesia de Colosas, o sea, los colosenses. Y estas 4 razones por las que él los felicitaba era: número 1, por su firme fe en Cristo; número 2, por el amor que tenían al pueblo de Dios; tercero, la firme esperanza que tenían en la vida eterna; y cuarto, por haber creído la palabra verdadera del evangelio. Y hablábamos y enseñábamos de que estas 4 cosas representan la esencia de la fe cristiana, ¿sí? Y si se acuerdan, yo comencé explicándole la semana pasada que la razón por la que Pablo le escribe a los colosenses es porque se habían infiltrado unos falsos maestros que estaban enseñando herejías. Ellos estaban enseñando, por ejemplo, que a los ángeles se le debe hacer culto. Estaban enseñando la mezcla del judaísmo con el cristianismo. Pero sobre todas las cosas, estaban enseñando que Cristo no es el Señor, o sea, que Cristo no es supremo y soberano. Y por esa razón es que el apóstol Pablo, por esa razón es que el libro de Colosenses, usted ve que tiene un alto contenido acerca de la supremacía de Cristo. O sea, el apóstol Pablo, y lo vamos a ver hoy, el libro de Colosenses para mí es uno de mis libros favoritos, porque usted quiere conocer en esencia quién es Cristo, lea Colosenses. O sea, es impresionante, es hermoso la manera en que el apóstol Pablo escribe esta palabra describiendo a Cristo, ¿sí? Entonces, él tiene que describir a Cristo como Señor, soberano y supremo, con el fin de que los colosenses aprendieran más bien quién es Cristo, como Cristo es soberano, para que ellos afirmaran su fe en Cristo Jesús. Entonces, esto es importante, esto te va a ayudar a ti mucho. Este libro de Colosenses te va a ayudar, nos va a ayudar mucho, porque nos va a mostrar verdaderamente la esencia de Cristo. Amén. Así que vamos a entrar en el versículo 9 inmediatamente.
La semana pasada nos quedamos en el versículo 8 y en el versículo 9 el apóstol Pablo dice: así que desde que supimos de ustedes no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Le pedimos a Dios que les dé pleno conocimiento de su voluntad y que les conceda sabiduría y comprensión espiritual. Yo quiero hacer una pausa en este versículo porque hay cosas que en un versículo tienen tanto contenido que tenemos que venir y explicarlos bien. Recuérdense, del versículo 1 al 8, el apóstol Pablo está felicitando a los colosenses por estas 4 cosas que representan la esencia de la fe cristiana. Ahora, en el versículo 9, él les comenta que estaba orando por ellos. Yo no sé si a usted alguna vez le ha pasado que alguien dice: oye, estoy orando por ti, y usted le pregunta: ¿sí? ¿De qué? Y no le sabe decir. ¿Sí le ha pasado? Y uno se queda así como que, ¿de verdad está orando? Pero nada más me dijiste eso porque somos cristianos y es lo normal de decir un cristiano. ¿Sí me entiende? O sea, pero él no, él explica, o sea, que estaba orando por ellos y él les habla y les explica 3 motivos progresivos, y esto es importante, 3 motivos progresivos por los que él estaba orando por ellos. Y cada uno de ellos los llevaba al próximo motivo y los vamos a estudiar porque son importantes. Él les dice: desde que supimos de ustedes, no dejamos de tenerlos presentes en nuestras oraciones. Ahora mire esto, le dice: le pedimos a Dios que les dé, número 1, que les dé pleno conocimiento de su voluntad. Número 2, que les conceda sabiduría. Ahora, ¿por qué sabiduría? ¿Y por qué conocimiento de su voluntad? Recuérdense, no podemos olvidar la primera parte. ¿Por qué fue escrito el libro de Colosenses? Fue escrito para debatir las herejías que se estaban enseñando en Colosas. Y ahora, Pablo no llega allí y comienza a enviar la carta y dice: no, es que esto es lo que está pasando. No. Él comienza primeramente a orar. O sea, no, cuando usted quiere ministrar a alguien, cuando usted le quiere hablar a alguien de Cristo, no vaya en su sabiduría. Vaya respaldado por la oración. No vaya en su conocimiento humano. Vaya dependiendo del Espíritu Santo en usted y habiendo orado. Yo no le puedo decir cuántas veces yo tengo una reunión en 10 minutos y prefiero sacar 5 minutos de los 10 minutos para por lo menos decir: Señor, úsame para poderle hablar a esta persona. Porque usted como cristiano, usted tiene una responsabilidad de que todo lo que usted diga y enseñe será pesado. Entonces él les dice: yo estoy orando por ustedes. O sea, antes de escribir la carta, ya él estaba orando por ellos. Y les dice que les conceda sabiduría. Y número 3, comprensión espiritual. En otras palabras, esto es impresionante. ¿Por qué? Porque una de las cosas que nosotros necesitamos en nuestra vida cristiana es precisamente esto: que todos nosotros conozcamos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios. Cuando tenemos el pleno conocimiento de la voluntad de Dios, esto nos lleva entonces a la sabiduría, o a obtener sabiduría. Y cuando tenemos sabiduría, entonces es que tenemos comprensión espiritual. Y lo vamos a ver. Punto número 1: que Dios les dé el pleno conocimiento de su voluntad. ¿Cómo eso se aplica ahora a nosotros? ¿Cómo usted y yo podemos ser llenos del pleno conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Cómo eso se aplica a nuestro contexto? Por la palabra. La Biblia nos revela el conocimiento pleno de la voluntad de Dios. La palabra de Dios nos enseña cuál es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y aunque muchas veces lo que la palabra nos revela va en contra de lo que nosotros creemos, pensamos o inclusive lo que queremos, pero la palabra se nos dejó para que nosotros conociéramos a Dios, el corazón de Dios y la voluntad de Dios. Por eso es que si usted no está tomando tiempo para escudriñar las escrituras, usted jamás podrá conocer la voluntad de Dios.
Mire, escúcheme por favor. No hay mejor momento para Dios revelarle su voluntad que el tiempo en que usted pasa con Él en oración y en la palabra. Es la mejor manera en que Dios le puede revelar su voluntad. Cuando yo tomé el tiempo para escribir el manual de matrimonios, una mañana me levanté y no sé si les contesto ya, y si les conté, perdónenme, pero es que me emocioné porque, o sea, yo me dispuse a ir a orar, o sea, dije, Señor, voy a orar, y estaba haciendo lo que les enseñé en la última mensaje de la oración. O sea, estaba alabando al Señor, estaba hablando, yo quiero sentir tu presencia y todo lo demás, y no hice nada más que postrarme, e inmediatamente Dios me dice, no es lo mismo descansar que reposar. Y yo en ese momento dije, oh Señor, o sea, tú no pierdes tiempo, le digo yo al Señor, tú no pierdes tiempo para quererme enseñar, ¿sí? Y comienza Él a hablarme acerca del reposo. Y me decía, descansar es simplemente, y voy a hacer un mensaje más adelante de eso, descansar es simplemente descansar tu cuerpo. Pero tú puedes descansar tu cuerpo y no reposar, porque el reposar es el descansar en mí. O sea, y me dio algo que a lo mejor todos ustedes, pues sí, pastor, eso todo el mundo lo sabe. Bueno, yo no lo sabía, ¿sí? O sea, y fue en la búsqueda de la presencia de Dios que Dios comienza a enseñarme, y luego me lleva a la palabra y me enseña por qué el día de reposo del Señor se le llama día de reposo y no día de descanso. La palabra te enseña acerca del pleno conocimiento de la voluntad de Dios. El Salmo 40, 7 y 8 dice así: entonces dije, aquí estoy, como está escrito de mí en las Escrituras. Me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. El salmista nos enseña que la voluntad de Dios se encuentra en las Escrituras. La voluntad de Dios no es lo que usted cree. La voluntad de Dios no es lo que otros le dicen. La voluntad de Dios es lo que Él ya dejó escrito en la palabra. Y si nosotros no estudiamos la palabra, jamás conoceremos la voluntad de Dios. Punto número 2. Él le dice que Él estaba orando también para que Dios les diera o les concediera, no que les diera, sino que les concediera sabiduría. Y escúchame bien, cuando el recurso y la base de nuestro conocimiento es la palabra de Dios, usted comienza, o usted le es concedido sabiduría. Sin la palabra de Dios no hay manera de ser sabio, porque usted, entonces, si usted no usa la palabra como la base del conocimiento e información, lo que usted va a hacer es que va a ser sabio conforme al mundo. ¿Y cuántos sabemos que el mundo no es sabio, sino solamente Dios nos revela su sabiduría por medio de la palabra? El salmista dice en el Salmo 119, 97, versículos 97 y 98: oh, cuánto amo tus enseñanzas, pienso en ellas todo el día. Mire esto, el versículo 98 lo que dice: tus mandatos me hacen más sabios que mis enemigos, pues me guían constantemente. Mire qué versículo más impresionante. La sabiduría que obtenemos por medio de la palabra nos hace más sabios que nuestro enemigo. ¿Se acuerdan cuando el diablo vino a tentar a Cristo? Luego de 40 días de haber estado ayunando y orando, Cristo no se defendió con decirle yo soy Dios, tú eres el diablo. No, ¿con qué se defendió Cristo? Con la palabra, con el conocimiento obtenido por la palabra. Y Él mostró ser más sabio que su enemigo. Punto número 3 de la oración de Pablo, esta me fascina: comprensión espiritual. Pablo oraba para que ellos recibieran comprensión espiritual.
La palabra espiritual aquí es neumáticos. Esto significa, mire esto significa uno que es gobernado por el Espíritu de Dios. O sea, no era comprensión espiritual como que yo cierro los ojos y de repente pienso cosas, no. Sino que lo que Pablo está diciendo, yo estoy orando para que ustedes sean gobernados por el Espíritu de Dios. Qué impresionante. ¿Qué nos enseña esto? Que el pleno conocimiento de la voluntad de Dios que obtenemos por medio de la palabra nos lleva a ser sabios. Diga conmigo, la palabra nos lleva a ser sabios. Y entonces, ¿qué? Una vez que somos sabios, obtenemos la sabiduría de Dios por la palabra, ahora comenzamos a ser gobernados por el Espíritu de Dios. Yo he hablado con personas que en un momento dado me hablan acerca de cómo ellos son o cómo ellos eran. Y cuando usted habla con ellos y le hablan acerca del cambio que han ido teniendo, el cambio progresivo que han ido teniendo en sus vidas, usted ve un común denominador. No es que comenzaron a ir a la iglesia, sino es que comenzaron a meterse en la palabra, a buscar la presencia de Dios y a escudriñar las escrituras. Y las escrituras los hacen más sabios y cambian aún su conducta. ¿Por qué usted cree que nosotros motivamos tanto a que usted haga los libros de vida discipular? No le decimos que haga los libros de vida discipular porque estamos aburridos. Es porque cuando el libro de vida discipular te motiva ¿a qué? A meterte en la palabra, a escudriñar las escrituras. Y cuando usted tiene una disciplina diaria, constante de buscar en las escrituras, te hace más sabio, cambia tu vida, porque ahora eres gobernado por el Espíritu de Dios. Pero cuando el conocimiento no lo obtenemos de la palabra y los tenemos de las novelas o los tenemos de las películas o los tenemos de los amigos o de lo que escuchamos en el trabajo, entonces reaccionamos como el mundo. Porque de lo que nos estamos llenando es de todo lo que el mundo ofrece. ¿Usted sabe cuántas cosas usted recibe en su trabajo? ¿Cuántas cosas recibe en la escuela? En la familia, en la televisión, en las redes sociales. Para nosotros no tener un tiempo para decir, men, con tanta mala información que estoy recibiendo en mi mente, que viene a contaminar mi mente y a dañar mi alma y mi ser, no sacar tiempo para escudriñar las escrituras y llenarnos ahora de la palabra de Dios para poder ser gobernados por el Espíritu de Dios. Tenemos que meternos en la palabra. Tenemos que escudriñar las escrituras para recibir el conocimiento pleno de la voluntad de Dios, la sabiduría de Dios y ser gobernados por el Espíritu de Dios. Mire, no hay una mejor vida que aquella que es marcada, dirigida y gobernada por el Espíritu de Dios. No hay una mejor manera de vivir que yo tener que tomar la decisión A o la decisión B y saber que lo que agrada a Dios es la decisión A, y yo venir y decir la que yo quiero es la B, pero como lo que agrada a Dios es la decisión A, porque conforme a la palabra yo sé que esta no agrada a Dios, pero esta le da honra a Dios, y aunque me duela prefiero hacer la decisión A porque soy gobernado por el Espíritu de Dios. Usted sabe que cuando usted toma ese tipo de decisiones, no importa que le duela, usted sabe que no hay manera de que le salga mal. Inclusive yo le digo a la gente, cuando tiene dos decisiones que tomar, yo siempre le digo, ¿cuál es la que le da más honra a Dios? Toma esa, nunca vas a salir mal. Hay veces que ni la A ni la B son malas, pero no sabes cuál tomar. No tome la que te beneficia, siempre toma la que le da más honra y gloria a Dios. Amén. Ahora, cuando miramos todo esto nos damos cuenta que el deseo de Pablo con los colosenses es que ellos aprendieran a vivir una vida firme en la fe, que ellos disfrutaran y se deleitaran en vivir una vida honrando a Cristo. Y hay ocasiones, amado, hay ocasiones que pareciera que uno está peleando con las personas,
para que vivan como se supone que vivan el evangelio. O sea, que tenemos que motivar a las personas a hacer lo que saben que la palabra dice. Usted sabe lo complicado que es tenerlo que motivar a que usted haga o que no haga aquello, que haga aquello que dice la palabra o que no haga aquello que va en contra de la palabra. Más cuando sabemos lo que dice la palabra al respecto. Hay veces que usted habla con una persona y es que voy a hacer esto y ¿qué usted cree? Y usted lo único que tiene que decir que dice la palabra. Saben que dice la palabra, pero hay veces que nos creemos más sabios que Dios. Miren, hay una razón por la que dejo esta palabra. Y Pablo le está hablando acerca de ello y le dice que deben vivir como es digno del evangelio. Y mira el versículo 10, lea el versículo 10. Dice: entonces la forma en que vivan. Recuérdense el 9. Él estaba orando por 3 cosas. ¿Cuáles eran esas 3 cosas? Conocimiento de su voluntad, que se les conceda sabiduría y comprensión espiritual, o ser gobernados por el Espíritu. Entonces él dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor. Y no se queda ahí, dice: y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos, mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. ¿Cómo conocemos a Dios más y más? Exacto. Ahora, mire esta primera parte. Me gusta esta primera parte. Entonces la forma en que vivan. Muchas personas insisten que esta nueva vida que tenemos en Cristo no requiere que busquemos o anhelemos una transformación en nuestras vidas. No te preocupes, quédate así, que Dios te ama así. Es cierto, Dios nos amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, pero no significa que teníamos que quedarnos así. Usted y yo fuimos salvos por gracia, eso es cierto, pero la gracia no le llama a lo malo bueno y a lo bueno malo. Fuimos alcanzados por gracia para pasar ahora por el proceso de santificación y ahora nuestras vidas cambien en la forma en que honren a Cristo. No es que como Cristo ya murió en la cruz del Calvario por mí y yo era un borracho, ahora yo me quedo siendo un borracho porque por gracia soy salvo. Porque el mismo apóstol Pablo dice que aquel que mentía ya no mienta, que aquel que robaba ya no robe. Entonces la gracia de Dios no es la licencia para nosotros continuar una vida como si estuviéramos en el mundo. Ahora, aclaro que el mensaje del evangelio y la vida en Cristo no es un conjunto de conductas moderadas que nosotros, o sea, no es que ahora yo me vestí así, ahora me he visto así, antes yo hablaba así y ahora hablo, oh, Dios le bendiga, hermano, aleluya, ¿cómo está usted? Eso no es lo que está diciendo. Pero definitivamente la gracia de Dios debe producir en nosotros una vida transformada. Y es lo que le está diciendo ahí. Entonces la forma en que vivan siempre, diga conmigo, siempre honrará y agradará al Señor. Obviamente a Dios sí le interesa la manera en que vivimos. Inclusive del versículo 10 al 12 Él nos da 6 principios que nos hablan de lo que debe ser el resultado de esta vida nueva que tenemos en Cristo. Versículo 10 al 12, vamos a leerlo rápidamente. Dice: entonces la forma en que vivan siempre honrará y agradará al Señor, y sus vidas producirán toda clase de buenos frutos. Mientras tanto irán creciendo a medida que aprendan a conocer a Dios más y más. También pedimos que se fortalezcan con todo el glorioso poder de Dios para que tengan toda la constancia y la paciencia que necesitan. Mi deseo es que estén llenos de alegría y den siempre gracias al Padre. Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz, pues Él nos rescató
del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Hay 6 cosas aquí, para los que están tomando notas, que nos ayudan a analizar cómo estamos viviendo esta vida. ¿Ok? El versículo 10 nos enseña primero que debemos vivir una vida que agrada al Señor. Segundo, nos dice que debemos vivir vidas que produzcan buenos frutos. Debemos vivir vidas que produzcan buenos frutos. Ok. Déjeme decirlo una vez más. Debemos vivir vidas que produzcan buenos frutos. No es un amén lo que estoy buscando, no se preocupe. No lo dije 3 veces por un amén, es para que se recalquen y lo recalquen en su corazón. Porque muchas veces en nuestra vida decimos: yo no tengo por qué servir al Señor, yo no tengo por qué hacer esto, cuando Dios espera que nosotros demos frutos. Punto número 3 nos dice que debemos buscar conocer más a Dios. Cuarto, nos dice que debemos buscar constantemente que nuestra fortaleza venga de Dios. 5, nos dice que debemos permitir que Dios nos llene de su constancia y paciencia. Esa es la que yo no he maximizado. Yo todo el tiempo le tengo que decir a Dios: paciencia, Señor, dame. Y último punto, debemos vivir una vida de constante agradecimiento a Dios. Debemos vivir una vida de constante agradecimiento a Dios. Ese es el versículo 12. Y lo que pasa es que pusieron 1, 2, 3 y después 1, 2, 3, pero son 6. Ahora, esta es la manera en que usted y yo debemos vivir esta vida en Cristo. Una vida que agrada al Señor. ¿Cómo nos estamos comportando? ¿Qué está diciendo? ¿Qué dice nuestro testimonio de nosotros? ¿Qué dice nuestra manera de vivir? Cuando usted se levanta por la mañana, ¿qué es lo primero en lo que usted piensa? Cuando usted está en el trabajo, ¿cómo se comporta? ¿Qué hace? ¿Nuestras vidas revelan que agradamos a Dios? Debemos producir buenos frutos. Debemos buscar conocer más a Dios. Debemos buscar constantemente que nuestra fortaleza venga de Dios. Debemos permitir que Dios nos llene de su constancia y su paciencia. Y debemos buscar o vivir una vida de constante agradecimiento a Dios. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué? Versículos 12 al 14 nos dice por qué. Y son 3 puntos en el versículo 12 al 14. Dice: y den siempre gracias al Padre, Él los hizo aptos para que participen de la herencia que pertenece a su pueblo, el cual vive en la luz. Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. ¿Por qué yo tengo que vivir esta vida? ¿Por qué yo tengo que vivir una vida que agrada a Dios? ¿Por qué yo tengo que vivir una vida como es digno del Evangelio? Número 1, porque fue Dios quien te hizo apto a ti y a mí para participar de una herencia que tú y yo no merecemos. Número 2, fue Dios quien nos rescató de la oscuridad en la que vivíamos. Escúchame, por favor. Tú no saliste de la oscuridad en la que vivías porque fuiste bueno o porque levantaste la mano un día en la iglesia, sino porque hasta allá te fue a buscar Dios. Entonces, si Él te fue a buscar allá, si Él te amó cuando estábamos muertos en delitos y pecados, ¿cómo ahora no vivir una vida que lo agrade a Él? Y número 3, fue Dios, y escúchame bien esta tercera que es tan importante, fue Dios quien sacrificó a su Hijo en la cruz para comprar nuestra libertad y perdonar nuestros pecados. Qué impresionante y qué maravilloso. Mire, esto nos enseña a que vivir una vida en santidad y devoción a Dios es mucho más para que Dios me bendiga. Esa es la manera, esa es la mentalidad en la que nosotros servimos a Dios y amamos a Dios. O sea, es que hacemos esto para que Dios nos bendiga, para que Dios nos dé más, para que Dios haga más por mí, para que Dios sane mi matrimonio, para que Dios restaure mi vida, para que Dios alcance a mis hijos, para que Dios me dé más dinero, para que me dé un nuevo trabajo, para que me dé una casa, para que me dé un carro nuevo, para que me dé salud, para que me... Pablo lo que nos está enseñando es que tú y yo debemos vivir
la vida como es digno del Evangelio, por lo que ya Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Porque si Cristo y la cruz del Calvario, escúchame bien lo que te voy a decir, y por favor, yo he dicho esto muchas veces, pero lo tengo que decir una vez más. Si Cristo y la cruz no es suficiente para tu vida, nada lo será. ¿Cuántos de ustedes han comprado una casa diciendo: Señor, dame la casa, dame la casa, dame la casa, dame la casa? Y Dios te da la casa y tú le das gloria a Dios por la casa, pero ya estando en la casa, dice, la verdad del caso, pues, es una casa. O tú vas para el dealer y le dices: Señor, el carro, que me lo aprueben. Pero luego te das cuenta 3 semanas más tarde, 3 meses más tarde, 3 años más tarde, es un carro. ¿Sí me entiende? Porque nada tiene la habilidad de saciarte como solo Cristo lo sabe hacer. Por eso es que el yo vivir una vida recta delante de Dios no radica en lo que Dios puede hacer por mí, sino ya en lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Ahora es que viene lo bueno. Todo esto otro era aburrido, esto es bueno. Ahora es que Pablo, en el versículo 15 al 20, ahora es que Pablo comienza a describir la supremacía de Cristo. Y esto para mí son los versículos más impresionantes que encontramos en el libro de Colosenses. Entonces aquí es donde él viene y dice, él comienza a defender la supremacía y la soberanía de Cristo. O sea, él les dice: mira, ustedes deben vivir así es que se deben comportar, esto es lo que significa el Evangelio, esto es lo que tienen que hacer. Y luego les dice: porque yo quiero que ustedes conozcan quién es Cristo. Y comienza a describir, versículo 15. Ven. Lo podemos leer desde el versículo 13. Yo sé que no tengo mucho tiempo, pero es que esto está brutal. Mire esto. Se nota que me emociono con esto, ¿cierto? Pues Él nos rescató del reino de la oscuridad y nos trasladó al reino de su Hijo amado, quien compró nuestra libertad. ¿Quién compró nuestra libertad? ¿Quién? No, dígalo con alegría. ¿Quién? Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo. Pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Oh my God. Él merece un aplauso, claro que sí. Ahora Pablo comienza, y yo sé que, pastor, pero ¿qué significa todo eso? Vamos a explicar algunas. Ahora Pablo comienza a decirles: ustedes todavía no saben quién es Cristo. Déjenme enseñarles en unos pocos versículos, unas pocas líneas, quién es Cristo. Déjenme encontrar la manera de describir a Cristo. Yo quiero y era como él diciendo: yo quiero que ustedes conozcan a Cristo, la esencia de Cristo, para que ustedes no permitan ser engañados y perturbados con enseñanzas de que Cristo no es el Señor supremo y soberano. Y ahora él dice en el versículo 15: Cristo es la imagen visible del Dios invisible,
Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Aquí nos explica Él un concepto de la Trinidad. Pablo explica que Cristo es el Emanuel, Dios con nosotros. En otras palabras, Él está diciendo, Dios no puede ser visto. Dios no puede ser visto a los ojos humanos. Así que Dios quiso hacerse visible por medio de Cristo. Él enseña que el amor de Dios era tan impresionante por nosotros que tomó forma de hombre, se hizo visible para mostrarnos cuánto nos ama. Juan 14:9, Cristo dice, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Filipenses 2:7 nos enseña, en cambio renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de esclavo y nació como un ser humano cuando apareció en forma de hombre. Entonces Él está diciendo, al Cristo que fue crucificado es la imagen visible del Dios invisible. ¿Les puedo dar una nota? ¿Se acuerdan cuando Moisés le dijo al Señor, Señor, muéstrame tu gloria? Y el Señor le dijo, yo no puedo mostrarte mi rostro, porque si te muestro mi rostro vas a morir, pero te muestro mis espaldas. ¿Se acuerdan de esa experiencia de Moisés? Y lo que Dios le enseñó fue el Génesis. Ahora miren esto. ¿Se acuerdan en el monte de la transfiguración? Lo que Moisés había pedido miles de años atrás. Ahora en el monte de la transfiguración, ¿quién estuvo delante de Cristo? Moisés y Elías. Dios le cumplió poder ver su rostro en Cristo. Porque Cristo es la imagen visible del Dios invisible. En el versículo 16 ahora Pablo les explica, porque por medio de Él Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver. Y sigue Él hablando y sigue Él explicando. Y esto Él nos enseña y les demostraba a los judíos que Cristo es creador. Pablo les explica, no solamente creó lo existente, sino aún lo que no podemos ver también fue creado por Cristo. ¿Se recuerdan cuando Cristo le habló a sus discípulos en Juan 14 y le dice, no se perturbe vuestro corazón? Creer en Dios, también creer en mí. Y Él comienza a describir lo que ellos no podían ver. En la casa de mi Padre hay muchas moradas para vosotros. Si así no fuera, yo se los diría. En otras palabras, Él está diciendo, ¿y qué es lo que Él va y dice? ¿Qué es lo que Él dice? Yo me voy a ir ¿a qué? A preparar morada para vosotros. Él es creador de lo visible, pero también es creador de lo invisible, de lo que no podemos ver. Oh my God. Mostrando que Él existía y existe aún en lo que era desconocido para ellos. ¿Se recuerdan en Mateo 25? Cuando Cristo enseña que en su segunda venida Él separaría a los de la derecha y los de la izquierda, y decía que los de la derecha los de la izquierda irían al castigo eterno, al lugar que fue preparado para Satanás y los ángeles. Y luego le decía a los de la derecha, y ustedes irán al lugar que fue preparado por mi Padre desde antes de la fundación del mundo. En otras palabras, Él estaba diciendo, yo vi lo que fue preparado para ustedes. Yo pude ver lo que Dios preparó, lo que el Padre preparó para ustedes, porque Cristo es creador de lo visible y de lo invisible. Nos dice el punto número 3. Él ya existía antes de todas las cosas y Él mantiene unida a toda la creación.
Pablo continúa expresando la divinidad, soberanía, deidad y supremacía de Cristo. Y les dice, Él ya existía antes de todas las cosas. Déjenme explicarles esto para que lo puedan entender. Con esto Él está diciendo, Cristo es primero en todo. En otras palabras, Cristo es primero en tiempo, pero Cristo también es primero en posición. Esto es importante entenderlo. Cristo es primero en tiempo, pero Cristo también es primero en posición. La primera es que Cristo es primero en tiempo, lo que significa que fue, es y siempre será eterno. Por eso es que Él le dice a los discípulos, a los fariseos, Él les dice, aún antes de que Abraham naciera, yo soy. No le dijo yo existía o yo nací antes de Abraham. No, Él está diciendo aún antes, ustedes que adoran a Abraham, ustedes que exaltan a Abraham, antes de Abraham nacer, ya yo era Dios. Pero también lo segundo está hablando de que Cristo es primero en posición. En otras palabras, Cristo es quien se merece toda gloria, toda honra, todo honor. Cristo no viene segundo a nada y a nadie. Por eso es que yo siempre digo en muchas ocasiones, con Cristo es todo o nada. No es que tú más o menos amas a Cristo. ¿Por qué usted cree que Cristo le dijo a los discípulos y le decía a la gente, aquel que no rechace o aborrezca padre, madre, hijos, hijas, hermanos, hermanas, casa y hasta su propia vida por mí, no es digno de mí? Porque Cristo no se le pone segundo a nada. No se le pone segundo a tu vida, no se le pone segundo a tu matrimonio, no se le pone segundo a tus hijos, no se le pone segundo a tu dinero, no se le pone segundo a tu negocio, ni a tu trabajo, ni a tu noviazgo, ni a tus estudios, ni a tu profesión, ni a tu ministerio, ni a tu salud, ni a tu vida. Cristo. ¿No nos hace esto más como enamorarnos de Cristo? Número 4, versículos 18 y 19. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todo lo que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo. Cristo tiene toda autoridad y Él es la autoridad de la iglesia y de toda la humanidad. Cristo es supremo sobre todos los que nos levantaremos de entre los muertos. En otras palabras, cuando tú y yo partamos de esta tierra y estemos en el descanso eterno y Cristo regrese por su iglesia, tú y yo nos levantamos de entre los muertos y vamos a estar reinando con Él. Y como Él es supremo de entre los que murieron en Él y de entre los muertos, Él va a estar delante del Padre diciendo: estos que están aquí vienen conmigo a la gloria eterna, Padre. ¡Ah! Ese es Cristo. Sí, dale un aplauso fuerte a Cristo. Pero nosotros tenemos que conocer y reconocer la supremacía y la soberanía de Cristo. Mire, el mensaje más importante que usted y yo debemos conocer es saber que Jesús es Señor y Salvador, que Jesús es soberano, que Jesús es Rey. Porque escúcheme, si usted no entiende que Cristo es Rey, es soberano, es Dios y supremo, usted nunca entenderá el mensaje del Evangelio. Porque el mensaje del Evangelio, lo poderoso del mensaje del Evangelio, no es que Jesús fue crucificado en la cruz, porque muchas otras personas fueron crucificadas. Habían 2 ladrones crucificados con Él. Lo poderoso del mensaje de la cruz no es que crucificaron a un hombre inocente, porque muchas personas fueron crucificadas
y eran inocentes. Lo poderoso del mensaje del evangelio y de la cruz es que crucificaron al Dios, Rey y Señor de nuestras vidas, y Él se dejó crucificar por amor a nosotros. Lo impresionante del mensaje del evangelio no es mirar la pasión de Cristo y decir: oh, pobrecito, mira cómo lo azotaban, mira cómo lo golpeaban. Lo impresionante del mensaje del evangelio es que el que estaban azotando, coronando con espina, golpeando, humillando y luego clavando en la cruz y dejarlo morir como el Cordero de Dios inmolado, como un animal lo dejaron morir, era al Rey y Señor del universo. Entonces, si no conozco la supremacía de Cristo, jamás entenderé el evangelio de Cristo. Si no reconozco que Cristo es el Señor, jamás valoraré la cruz del Calvario. Y ahora Pablo, luego que describe la supremacía de Cristo, ahora comienza a describir el evangelio. Ya estoy terminando, no se vaya a preocupar. Ya estoy terminando. Mire el versículo 20 al 23, por favor. ¿Están aprendiendo algo hoy? Suban de una, ¿ok? Versículo 20 al 23 dice: y por medio de él Dios reconcilió consigo todas las cosas, hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Eso los incluye a ustedes que antes estaban lejos de Dios, eran sus enemigos, separados de Él por sus malos pensamientos y acciones. Pero ahora Él los reconcilió consigo mediante la muerte de Cristo en su cuerpo físico. Como resultado, los ha trasladado a su propia presencia. Y ahora ustedes son santos, libres de culpa, y pueden presentarse delante de Él sin ninguna falta. Pero deben seguir creyendo esa verdad y mantenerse firmes en ella. No se alejen de la seguridad que recibieron cuando oyeron la buena noticia. Esa buena noticia ha sido predicada por todo el mundo, y yo, Pablo, fui designado servidor de Dios para proclamarla. Él describe la supremacía y soberanía de Cristo, y luego Él comienza a explicar el evangelio. Ya no darles el mensaje del evangelio, sino explicar el evangelio. ¿Para qué? Para que valoraran el evangelio, para que valoraran la cruz, para que valoraran la buena noticia del evangelio. Y Él les dice, Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. O sea, en otras palabras, Él está explicando lo impresionante que es el evangelio. Y dice primero, el versículo 20: Dios nos reconcilió con Él por medio de Cristo. ¿Usted está entendiendo esto? O sea, Dios nos reconcilió con Él mismo. Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Cristo. O sea, Dios nos reconcilió con Él mismo por medio de Él mismo. Eso es como si usted me debiera $1,000 y usted tiene esta deuda conmigo, y yo le doy $1,000 para que usted me pague $1,000. ¿Sí me está entendiendo? Parece absurdo. Parece absurdo. O mejor dicho, usted me debe $1,000 y yo le digo a mi hijo que no tiene culpa: tú me vas a pagar los $1,000 que me debe Reynold. Para que Reynold y yo ahora estemos a cuenta, y Reynold no tenga ninguna vergüenza al venir delante de mí. Oh my God. Luego él explica: hizo la paz con todo lo que existe
por medio de la sangre derramada en la cruz. Luego encima de eso dice: y Dios manifestó su amor por nosotros cuando todavía éramos enemigos y estábamos separados de Él. Después nos dice cuarto: por el sacrificio de Cristo en la cruz, Dios nos reconcilió con Él mismo. O sea, no solamente que nos reconcilió con Él por medio de Él, sino que ahora también nos reconcilió con Él por medio de la cruz. Luego nos dice que ahora podemos tú y yo disfrutar de su presencia y podemos venir delante de su presencia siendo santos, libres y libres de culpa. Y por último, que usted y yo podemos mantenernos firmes creyendo en este mensaje del Evangelio. En otras palabras, cuando el diablo trata de condenarte con acusaciones y mentiras, tú puedes entender que ya tú fuiste reconciliado con Cristo por medio de Cristo y la sangre derramada en la cruz del Calvario. Y como Él es supremo y el diablo no es supremo, pero como Él es supremo, entonces el pacto que Él hizo con nosotros nadie lo puede erradicar. Qué impresionante el amor de Dios por nosotros. Qué maravilloso. Es impresionante entender el mensaje del Evangelio, porque cuando entendemos que Dios nos reconcilió con Él, que hizo la paz con Él mismo por nosotros, y no solamente que hizo la paz con Él mismo, sino que lo hizo cuando éramos enemigos y estábamos muertos en delitos y pecados. Él nos reconcilió haciéndonos santos y libres de culpa. Y esa fe es la que nos mantiene firmes, y nada ni nadie nos puede mover, porque todo esto que acabo de escribir, Dios lo hizo únicamente, puramente y solamente por amor. Por amor. It was love. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, Cristo, para que todo en que Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero tenemos que entender que Cristo es soberano, supremo, Dios y Señor, para poder valorar Juan 3:16. Le voy a dar un versículo más y solamente quiero adorarlo después de esto, ¿ok? Versículo 27, léalo conmigo por favor, me voy a adelantar un poco más. Dice: pues Él quería, versículo 26. Voy a seguir para atrás, 25. Dice: Dios me ha dado la responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Déjame hacer una pausa. ¿Ustedes se acuerdan cuando yo les dije: ustedes ven todos estos niños? ¿Ustedes ven todos estos niños? Alguien debe venir y que les dije: por favor, apúntense, vayan, sirvan en Café Kids. ¿Por qué? Porque hay un mensaje que está escondido. Hay un secreto que está escondido, que el mundo lo ha escondido, y es que Cristo es el Señor y murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y el apóstol Pablo está diciendo: Dios me ha dado la responsabilidad de predicar y enseñar este mensaje. Usted sabe, mentor, que cuando usted está enseñando a sus discípulos es con el fin de que conozcan a Cristo y vivan para Cristo, porque tenemos una responsabilidad con Cristo de predicar el evangelio de. Usted sabe, hermano, lo que está en el estacionamiento, en el parking, que cuando usted está en el parking, usted muestra su amor para que la gente pueda venir aquí, conocer, amar, servir y glorificar a.
que cuando venimos y cantamos, los que están en la alabanza lo están haciendo para que usted se enamore de él. Que cuando están los de media, las cámaras, y transmitiendo en las redes sociales por medio de Facebook Live, y hacemos videos y todo lo demás, es para dar a conocer al mundo entero. Si me está entendiendo lo que estoy diciendo, Ujieres, que cuando ustedes mantienen el orden en el culto y ayudan y asisten a las personas, es para que las personas puedan venir y glorificar a todo lo que hacemos. Es no es por café, no es por el pastor Richard, no es por usted, no es por su familia, es por Cristo. Y el apóstol Pablo dice: Dios me ha dado esta responsabilidad de servir a su iglesia mediante la proclamación de todo su mensaje a ustedes. Este mensaje se mantuvo en secreto durante siglos y generaciones, pero ahora se dio a conocer al pueblo de Dios. Versículo 27: pues Él quería que su pueblo supiera que las riquezas y la gloria de Cristo también son para ustedes los gentiles. Y el secreto es: Cristo vive en ustedes. ¿Sabes que cuando tú le enseñas a un niño en Café Kids y tú le dices: Dios no está enojado contigo, no importa que tu padre se haya ido de la casa, pero Dios te ama y Cristo vive en ti. Tú estás sembrando una semilla para que cuando ese niño venga y crezca, no crezca con resentimientos, no crezca ahora con pesar en el corazón, con sentimiento de abandono y de rechazo, porque él conoce que el secreto le fue revelado, que Cristo vive en él. El secreto es: Cristo vive en ustedes. Eso, mire esto, mire este tema aparte. Eso les da la seguridad de que participarán de su gloria. Pablo tenía una intención clara de enseñarle a los colosenses: este es Cristo. Este es Cristo. Él es soberano, Él es Dios, Él es Rey, Él es Señor, Él es Supremo, para que ellos vivieran apasionados por Cristo. Ahora, muchas personas no entienden esto. Muchas personas piensan que el vivir una vida apasionada de Cristo es para que la gente de la iglesia vea que estamos apasionados. A la gente le fascina expresar sus dones y talentos, ¿sí me entiendes? Para que la gente diga: oh, wow, y todo lo demás. ¿Tú entiendes lo que es el secreto? El secreto es que Cristo vive en nosotros. Que inclusive este mensaje que yo estoy predicando no es porque Richard Martínez sea inteligente, porque de inteligencia no tengo nada. Soy despistado, soy descuidado. Yo parezco de ADD, ¿sí me entiendes? O sea, yo leo un versículo y lo tengo que leer 3 veces para poderlo comprender. Yo no soy fácil. Yo no soy educado en mi lenguaje ni en mi vocabulario. Yo soy demasiado sencillo a la hora de expresarme. Hay veces que cuando trato de ser educado en mi vocabulario la riego y digo disparate, pero ustedes piensan que soy elocuente, pero en realidad no lo soy, sino que el mensaje que le estoy predicando es simplemente porque Cristo vive en mí, y es Él por medio de mí el que viene y testifica, habla y glorifica a Él mismo para llevar el mensaje del evangelio, para que ustedes lo conozcan a Él. No se trata de mí, no se trata de ellos, es Cristo en vosotros, nuestra esperanza de gloria. Y con esto te dejo ir. ¿Por qué tenemos que tener la plena convicción de quién es Cristo? De que debemos vivir para Cristo, amando a Cristo. Porque debemos que entender que Cristo vive en vosotros. Porque cuando nuestra esperanza, escúcheme, cuando nuestra confianza está puesta en el dinero, en negocios, trabajos, profesión, ministerio, familia, hijos, matrimonio, lo que sea, todo eso es un fundamento sobre tierra que no está firme.
esperanza. Ponme el versículo 27 de nuevo, por favor. Cuando tu esperanza, tu fe, tu devoción está puesta en Cristo, esto es lo que te dará seguridad en medio de los momentos más difíciles de tu vida. Cuando tenemos la convicción de que Cristo vive en nosotros, ese fundamento es lo que nos mantiene firmes en los momentos más catastróficos de nuestra vida. Porque si usted entiende que Cristo vive en usted y ahora usted ve que su matrimonio se está desintegrando, pero usted dice: es Cristo en mí, la esperanza de gloria. Usted se mantiene firme y usted no se desintegra igual que su matrimonio. Si Cristo es en ti, la esperanza de gloria, y tú tienes la convicción de esto, no importa lo que suceda. Te puedes quedar sin dinero, sin casa, sin trabajo, sin negocio, pero nada te derrumba, porque tú sabes que Cristo en ti, la esperanza de gloria. Ponte de pie, por favor. Gracias. Vamos, dilo con nosotros. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Vamos, díselo fuerte. Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Vamos, dile una vez más, vamos. En Jesús Él es Rey. Él es Rey. Solo Él es Rey. Vamos, dilo de nuevo, iglesia. Él regresará. I love it. Y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Una vez más. Un día Él regresará y en su presencia voy a estar, sin mancha ante Él vendré, justificado por la fe. Escúchame. Yo no sé qué tú puedas estar pasando esta noche. Yo no sé qué situación tú puedas haber traído aquí hoy. Yo no sé qué carga estés cargando. Yo quiero recordarte
es Cristo quien vive en nosotros. Y el que Cristo vive en nosotros es lo que nos debe dar la seguridad de que participaremos de su gloria. Así que vive con esa convicción de que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria, y vivirá para declarar que no hay nada mejor que ser cristianos. Gracias por escucharnos. Si Dios le ha hablado a través de esta palabra y siente en su corazón aceptar a Jesús como Señor y Salvador, repita esta oración conmigo. Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados. Quiero que tú seas mi Salvador y el centro de mi vida. Enséñame a vivir conforme a tus mandamientos. Escribe mi nombre en el libro de la vida y quiero iniciar una relación real contigo. Amén. Si usted ha repetido esta oración, lo felicito. Ha tomado la mejor decisión de su vida y ahora usted y yo podemos llamarnos hijos de Dios. Esto es solo el comienzo. Si vive cerca de nuestra comunidad en Arlington, Texas, lo invitamos para que asista a nuestra iglesia y nos conozca. Si no es así, busque la iglesia más cercana a su casa y cuénteles la decisión que ha tomado. Comparta este video para que otras personas puedan recibir el mensaje. Y síganos en nuestras redes sociales, @oficialiglecafé, en Facebook, Twitter, Instagram y suscríbase a nuestro canal de YouTube. Gracias por estar con nosotros y recuerde que nuestra visión es: hacemos discípulos para hacer la diferencia. Dios lo bendiga.